Señor, porque has permitido que estemos juntos en este lugar. Gracias porque nos has dado la vida hoy. Podemos estar disfrutando, Señor, de la comunión. Podemos estar, Señor, aprendiendo más de ti, Señor, y principios bíblicos que tienen que ver con la iglesia, Señor. Queremos darte gracias que tu bondad nos ha alcanzado hasta hoy, tu misericordia nos ha guardado y podemos también, Señor, alabarte, Dios mío, también por estas cosas, Señor. Por favor, abre nuestro entendimiento y ayúdanos, Señor, a seguir con discernimiento, Señor, del bien y el mal, que podamos estar practicando, Señor, las cosas que aprendamos de ti hoy. Y también, Señor, oramos por los hermanos que también pues han pasado, Dios mío, de pronto situaciones difíciles, por aquellos, Dios mío, que de pronto están enfermos o que tal vez, Señor, también han tenido algún logro. También nos queremos alegrar, Señor, por esas cosas que consiguen nuestros hermanos. Y gracias, Señor, porque como iglesia podemos disfrutar de esos momentos de alegría y también podemos acompañar en los momentos de tristeza y dolor. Te damos gracias por eso, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen su lugar, mis hermanos. Nosotros hemos estado hablando de eclesiología. Hemos visto varias cosas relacionadas a la iglesia. Y vamos a hacer, necesito por favor 5 voluntarios, rápidamente, 5 voluntarios. A ver, no, pero, ¿listo? Ven, por favor. 2, gracias, Luchito. Sí, acá, por favor. 3 voluntarios más, hermano Víctor, gracias. José, gracias. ¿Laurita? ¿No? Faltan 2 voluntarios, por favor. 2 voluntarios más que hayan estado en las clases. La mayoría ha estado en las clases. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Voluntario, listo, gracias. Hermana Esther, ¿sí? ¿No? Rápido, que no les vamos a pedir nada tan extraordinario a estos voluntarios. ¿Listo? Gracias, hermana Esther. Gracias, Santi. Listo. Bien. Ya que Jos tiene el micrófono, entonces porfa le das a la siguiente diapositiva. Nosotros vamos a hacer un repaso juntos, ¿no? Entonces, por eso es bueno que vayamos escuchando qué hemos aprendido. Entonces, ¿le das a la primera, porfa? Jos, cuéntanos acerca del significado de la iglesia. ¿Qué has aprendido? ¿Qué vimos acá acerca del significado de la iglesia? Inicialmente me acuerdo que tenía 2 significados. Uno era eclesía, que era como de la raíz griega. Si quieres, hacia allá para que los hermanos te vean. Dos significados, me acuerdo. Uno era eclesía, si no estoy mal, viene del griego. Quería decir como los llamados afuera, los apartados. Otro era un significado como no sé, como germánico, algo así, era como Kirk, como Sí, que venía church, la palabra en inglés, sí, de señor. ahí se derivaba. No estoy seguro, creo que era asamblea, Sí. me parece. ¿Alguien quiere ayudarle? Sí, ¿recuerdan? ¿Bien? ¿Más o menos? Perteneciente al Señor. ¿Listo? Perteneciente al Señor. Bien, listo. Gracias, Jos. Luchito, cuéntanos acerca de cómo fue formada la iglesia. Si lo recuerdas. Fue más o menos en la primera clase también que estuvimos viendo eso. ¿No vino Luchito? Bueno, no sé si alguno de los que están acá al frente quiere contestar esa. ¿Cómo fue formada la iglesia? Gracias, Esthercita.
Si quieres, prendes por favor el micrófono para que... La iglesia fue formada el Señor nos lo relata en Hechos, el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Entonces, a partir de ello, porque quien nos convence, como sabemos, de justicia, pecado, es el Espíritu Santo. Entonces, Él formó la iglesia y de ahí para allá pues seguimos. Y Pablo, pues después Pablo y los demás apóstoles empezaron a formar las demás iglesias en cada una de las ciudades que nos relata la Biblia. La iglesia fue pues creada por el Espíritu Santo, es apartados para el Señor, es lo que significa iglesia, y estamos pues para aprender, para lo que aprendamos podamos ser luz en este mundo. Esta formación particularmente. Sí, ser formación para los demás, y en sí es una institución que tiene también una organización. Listo, gracias mi hermana. Entonces fue formada por Dios. Él va trayendo los creyentes, ¿cierto? A ver, la tercera, porfa. A ver, Luchito. Vamos a volver el micrófono ahí porque se saltó ahí. Iglesia universal, iglesia local. Cuéntanos acerca de eso, Luchito. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué aprendimos acá? Pues la iglesia universal es la comunidad de creyentes en todo el mundo que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Y la iglesia local es como acá, como estamos nosotros, y es establecida también por Dios y está pues registrada en la Biblia. Y pues como esta hay muchas iglesias también alrededor del mundo. Y esa es la iglesia local, donde se reúne un grupo de creyentes para ser formados y ser edificados como cuerpo de Cristo. Listo, gracias Luchito. Por favor, a Vivi, vamos a la cuarta. Figuras de la iglesia. ¿Qué recuerdas acerca de las figuras de la iglesia? Digamos que primero, la primera figura es nuestro Señor Jesús. Luego el matrimonio también es otra figura de la iglesia, la unión entre el esposo y la esposa. También esas figuras las vemos en la palabra del Señor. El Espíritu Santo, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son tres un solo Dios y tres personas que conforman también esas figuras de la iglesia. El Padre es el que escoge, el Hijo, pues es que no recuerdo bien, pero el Hijo el que... es que no recuerdo, y el Espíritu Santo el que sella. Entonces, eso también es la figura de la iglesia. Nosotros como hijos de Dios, siendo luz y sal en el mundo para llevar el evangelio. Es lo que recuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo en ello? Ok, ¿alguien que le ayude a nuestra hermana? ¿De pronto? Nosotros estuvimos, gracias, si allá hay un micrófono. Gracias. También tenemos figuras de la iglesia en las diferentes epístolas, como Efesios, como en el Evangelio de Juan. Es un templo, somos piedras vivas, somos los pámpanos, son todas estas las figuras de la iglesia dadas en las epístolas. Perfecto, muchas gracias. Tiene que ver con esas ilustraciones bíblicas con las cuales nosotros como iglesia nos relacionamos hacia Dios. El pastor, las ovejas, la vid, los pámpanos. Vimos varias figuras bíblicas, el cuerpo y Cristo como la cabeza. ¿Listo? El templo, sí señora, y las piedras vivas. Muchas gracias. Y naturaleza de la iglesia. Santi, cuéntanos. Buenos días. La naturaleza de la iglesia constaba de dos partes, que era pues una parte que es institucional y una parte que es orgánica. Entonces, si mal no recuerdo, la parte institucional es como tal lo que pues, la Biblia nos mandaba de cómo debe ser el orden de la iglesia, y la parte orgánica ya era cómo la llevábamos nosotros como iglesia local a cabo. Sí, someramente es eso.
Mis hermanos, muchas gracias por la participación. Qué pena ponerlos al paredón, pero vamos repasando todos juntos. Gracias por su ayuda. Vamos a continuar hablando un poco acerca de justamente la última parte que recordábamos de institucional y orgánico, porque estábamos entrando justamente a algo que pasa y estuvimos viéndolo también a través de las figuras. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos cómo Dios quiso relacionarse con un pueblo. ¿Cuál era ese pueblo? Israel. Y la forma en cómo Dios quiso relacionarse con ese pueblo partió desde que Dios mismo fue formando a Israel, desde que llamó a Abraham, le dio una promesa, vas a ser grande, vas a ser bendición para las naciones y voy a dar esta tierra, y fue formando una nación que fue Israel. Le das por favor allí clic. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros vimos que Israel fue establecido como un reino, ¿ya? Cuando inicialmente Dios estaba dirigiendo su nación y Él quería, por así decirlo, gobernarles y guiarles a través de su ley. En ese momento nosotros encontramos lo que es una teocracia. El pueblo dirigido por la ley de Dios y Dios siendo el rey de Israel. Así que Israel iba a ser un faro de luz para el mundo, para que a través de su ejemplo, a través de su vida como nación, pudieran ser ese representante de Dios en la tierra. De tal forma que cualquiera que mirara a Israel dijera, uy, mira esa nación, está siguiendo a Dios, es una nación hermosa, es una nación ejemplar, es una nación que queremos ser como ellos. ¿Pasó eso con Israel? No, ¿cierto? De hecho, a través de las figuras nosotros estuvimos viendo cómo fracasaron una y otra vez. Viendo, por ejemplo, la figura de esposo y esposa, Israel fracasó porque muchas veces encontramos justamente ese reclamo de parte de Dios a través de los profetas. Ustedes fornicaron con otras naciones, adulteraron mi pacto, tuvieron abominaciones con otros dioses. Y fue una queja constante y el pecado constante de Israel, lo cual también les llevó a ir cada vez más en decadencia, cada vez más lejos de Dios. Así que fue un fracaso Israel en ese sentido, que ellos no lograron ser esa luz del mundo que iba a representar a Dios en la tierra. Entonces la consecuencia pues que las naciones menospreciaron a Israel y menospreciaron a su Dios, hasta el punto en que naciones, por ejemplo, como los filisteos, cuando capturaron el arca, ellos quisieron poner a Dios por debajo de su Dios. Por ejemplo, Babilonia, en su momento, uno de esos reyes cogió los utensilios del templo y quiso tomar en esos utensilios como si nada malo fuera a pasar. Evidentemente sufrió consecuencias, pero las naciones menospreciaron a Israel y menospreciaron a Dios. ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? Vino Cristo y Cristo habló mucho acerca de un reino. ¿Cuál es ese reino? El reino de los cielos. El Señor Jesucristo mismo dijo, mi reino no es de este mundo, le dijo a Pilato. Así que Cristo vino a instituir un nuevo reino que es el reino celestial y vino a hablar acerca de los pertenecientes a ese reino, que tenían un carácter distinto y una expectativa, digámoslo así, futura distinta. Israel estaba esperando su rey. Cuando estaban esperando al Mesías, esperaban un rey que viniera a reinarlos físicamente, que viniera a gobernar sobre ellos y viniera a quitar la opresión de los romanos. Pero a través de la revelación bíblica encontramos nosotros que no era lo que Dios tenía en su mente, sino que Dios iba a establecer un reino que iba a durar para toda la eternidad, que iba a establecerse en Cristo y que ese reino a futuro será perfecto, no tendrá fin alguno. Y de hecho es algo que Dios vino revelando desde el Antiguo Testamento y que lo podemos ver, por ejemplo, en el sueño que tuvo Nabucodonosor y que fue interpretado por Daniel.
de imperios que iban a venir, pero que finalmente una roca no cortada con mano iba a aplastar a todos esos imperios, se iba a volver un gran monte y finalmente iba a permanecer para toda la eternidad. Ese es el reino de Cristo, el reino celestial que va a establecerse y del cual también nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, tenemos la esperanza de ser parte también de ese reino. Cuando nosotros vemos ese reino, lo podemos ver como institución. Y Pablo, cuando vemos todas las epístolas paulinas de, por ejemplo, cuáles son las prácticas naturales que como iglesia nosotros desarrollamos, tales como la disciplina, tales como la comunión, tales como la exhortación, la enseñanza, en fin, muchas de las cosas que ministerialmente hacemos se vuelven prácticamente una vida cotidiana de la iglesia, porque oramos, porque ofrendamos, porque, bueno, todas estas cosas nosotros las hacemos de una forma natural en las funciones de la iglesia y que a través del Nuevo Testamento muchas epístolas paulinas se vinieron estableciendo como regulares en la iglesia, aparte pues de las ordenanzas también como lo es la Santa Cena y pues el bautismo. ¿Le das a la siguiente, por favor? Cristo hizo algunas declaraciones con respecto a Israel y también a la iglesia, y quisiera que por favor algunos hermanos nos ayudaran leyendo estos textos. Vamos a ver Mateo 3, de 9 al 12, un hermano que por favor lo pueda leer. Gracias, Vale. Vamos a ver Colosenses 1, 15. Gracias, hermano Orlando. Vamos a ver Mateo 4, 17. Gracias, Santi. Vamos a ver también Mateo 5, 48. Vamos a ir allá atrás. Gracias. Si quieres, Santi, ayúdame con 2 Corintios 5, 20. ¿Listo? Vamos a ver Mateo 3, 9 al 12. Entonces, ahí atrás tuyo. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Gracias. Nosotros encontramos acá Juan el Bautista hablando con algunos de los líderes religiosos, pero también con varios judíos que vinieron a bautizarse. Y complementando un poco lo que Vale nos estaba leyendo allí, también en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice que el Señor Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El orgullo israelita era precisamente ser israelita. Somos el pueblo escogido de Dios y el orgullo de ellos era, somos más que el resto de las naciones. No se comparen con nosotros, nosotros tenemos una promesa mesiánica, nosotros somos los que vamos a tener un reino eterno, no el resto de las naciones. Sin embargo, vemos acá como claramente Juan el Bautista dice, la raíz ya está, el hacha, perdón, ya está puesta en la raíz. ¿Qué quiere decir eso? Pues esto no dio fruto, Israel no dio fruto. De hecho, nosotros estábamos viendo justamente un paralelo en las figuras de cómo Israel como vid, Dios habiendo preparado todo para que diera frutos dulces, dio frutos amargos. No estaba funcionando como Dios había planeado que funcionara. Y a raíz también de ese rechazo de su mismo pueblo al Mesías, se abre una ventana, una puerta grandísima a los gentiles y empieza justamente la era de la iglesia. Vamos a ver Colosenses 1:15. Entonces, la primera declaración es que Dios iba a desechar a Israel. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación.
Y puedes pasar por favor al 2:9, ya que estás ahí. Y Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gracias, mi hermano. Así que Cristo iba a representar al Padre y él, en él mismo nosotros íbamos a ver la imagen de Dios. De hecho, el Señor mismo también en el texto de Juan 14:9, por ejemplo, nosotros vemos que él le dice a Tomás, Tomás le pregunta, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, hace tanto tiempo que estás conmigo y no te das cuenta que yo soy. Y entonces Jesús mismo iba a ser la representación del Padre para que nosotros pudiéramos tener esa cercanía a Dios. De otra manera sería imposible que nosotros como iglesia pudiéramos tener una cercanía a Dios. Sí, tenemos un mediador y un representante delante de Dios y es Cristo. ¿Vale? Vamos a ver el otro texto en Mateo 4. Lo tenía Santi. Gracias. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya lo mencionábamos ahorita hace un rato, ¿cierto? El reino de los cielos se ha acercado. El Señor estaba hablando de un reino que no es geográfico, aunque pudiéramos ver que Israel es un punto importante y de hecho donde se esperan varios acontecimientos futuros, va a trascender este mundo, cielo y la tierra, ¿cierto? Y dentro de eso pues están todos los lugares geográficos, va a haber un nuevo cielo, va a haber una nueva tierra y ese reino espiritual trascenderá a la eternidad. Así que el Señor no está hablando solo de un reino geográfico. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gracias. Y Santi, ¿puedes leer 2 Corintios, por favor? 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Gracias. Entonces en estos dos textos encontramos, sé santo como vuestro Padre en los cielos, sé perfecto como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Es casi lo mismo que nos dijera, por ejemplo, allá Números, sed santos porque yo soy santo, y también nos habla de cómo nosotros representamos a Dios en la tierra. ¿Qué es lo que marca la diferencia de un creyente? ¿Cómo se identifica un creyente? ¿Cómo se identifica un hijo de Dios? Pues bueno, una de las formas, por ejemplo, es, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros, si andamos en santidad y buscamos justamente que, por ejemplo, la santidad pueda ser preservada en cosas como no mentir, como, mira, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el aborto, no estoy de acuerdo con estas cosas que desagradan a Dios y deshonran su nombre y van en contra de la Biblia. Nosotros no estamos de acuerdo a esas cosas, no simplemente porque seamos religiosos o porque no tengamos la mente abierta, sino porque nosotros estamos representando a un Dios santo. Y como es un Dios santo, nosotros no podemos tener amistad con el mundo. De hecho, la Biblia nos dice en Santiago 4:4 que cualquiera que se considere, ¿qué? Se constituye enemigo de Dios, ¿cierto? Si alguno es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque estas dos cosas no están juntas, ¿sí? También la Biblia, por ejemplo, nos habla acerca del yugo desigual. ¿Qué comunión tiene Cristo con las tinieblas? ¿Qué comunión concordia Cristo con Belial? No hay comunión en esas cosas porque la representación que nosotros tenemos como iglesia debe figurar en cierta forma la santidad de Dios. Así que como ciudadanos de ese reino, nosotros nos vamos a unir en esa tarea de representar a Dios también en la tierra. No porque somos Dios, pero la iglesia tiene esa tarea de decir, mira, hacemos esto porque Dios es santo. Hacemos esto porque Dios
es así. ¿Vale? Vamos a ir a la siguiente, por favor, Kevincito. Bueno, si quieres, gracias. Van a estar ahí en parejas, ¿listo? Con su compañero del lado y vamos a ver estos dos versículos. ¿Listo? Y vamos a ver qué cosas nos van a enseñar esos dos versículos. ¿Listo? Vamos a tener unos 5 minutos. 5 minutos. Mira, una persona puede mirar un texto y la otra puede mirar el otro texto y vamos a ir hablando acerca de qué cosas acerca de la iglesia nosotros aprendemos de esos dos versículos. 5 minutos. ¿Listo? ¿Qué cosas aprendemos de la iglesia? Dos minutos. Último minuto, mis hermanos.
Bien, mis hermanos, vamos a escuchar a ver qué encontraron algunos de ustedes en estos textos. Entonces, Mateo 16, 18 al 19. ¿Alguien quiere de pronto hablar? Listo, allí atrás, gracias. ¿Qué encontraron allí? Bueno, en Mateo 16, 18 y 19 nos muestra la seguridad y autonomía, la autoridad de la Iglesia de Cristo. Y en Mateo 18, 15, 20 ratifica que la Iglesia es el lugar que Dios ha puesto para exhortarnos unos a otros y edificarnos en los fundamentos bíblicos en el amor de Cristo. Gracias. ¿Alguien más que nos cuente qué vieron allí en esos versículos? ¿Listo, hermano Pablo? Gracias. Que algunas personas ahora piensan que adorar a Dios desde la casa es suficiente, que no es necesario pertenecer a ninguna iglesia. Pero el texto de Mateo 18, 15 al 19 deja claro que debe existir una iglesia, porque entonces estas palabras no tendrían sentido cuando dice que lleva a tu hermano a la iglesia, entonces no existiría ninguna iglesia. Bueno, gracias. Ahí nos habla acerca de algo particular de la iglesia. ¿Qué más aprendemos en esos versículos, hermana, allá atrás? Gracias. No. En la primera cita de Mateo 16, 18 al 19 sabemos que la iglesia está edificada sobre la roca que es Jesucristo mismo, que le entrega a Pedro las llaves del reino, que no es las llaves de la iglesia, sino de la profesión de la fe, y una llave es un símbolo de autoridad y de dignidad, y vemos cómo Pedro inaugura la iglesia a Israel en Pentecostés y a los gentiles en la casa de Cornelio, que encontramos en el libro de los Hechos, ambas citas. Muchas gracias, mi hermana. ¿Alguien más quiere comentarnos qué encontraron en esos textos, hermano Raúl? Gracias. Mirábamos con el hermano José cómo el Señor está hablando de edificar su iglesia, que es el sitio donde se puede y el único que se pueden llevar o efectuar la disciplina, que es el texto de Mateo 18, que le da ese poder para perdonar los pecados que es la institución de la iglesia cuando se llevan a disciplina. Muchas gracias. ¿Algo más, hermano Víctor? Gracias. Y también allí atrás, mi esposita. Bueno, específicamente el pasaje de Mateo 16, 18, pues creo que desmitifica muchas de las malas creencias que hemos tenido acerca de la iglesia, de la fundación de la iglesia, de la constitución de la iglesia y de a quién pertenece la iglesia, porque el Señor dice, mi iglesia, yo edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia no le pertenece ni a ninguna denominación, ni a ningún hombre, ni a ninguna secta, ¿cierto? Pero además garantiza que los creyentes que estamos dentro de la iglesia legítimamente, el Señor, ahí hay una promesa, el Hades no prevalecerá contra ella y pues obviamente contra nosotros tampoco. Y en el versículo 19, pues como ya lo dijo mi hermanita, las llaves del reino se refieren específicamente al Evangelio, como el Evangelio es la llave que abre las puertas de esos corazones cerrados y duros, ¿cierto? Y cómo quita toda atadura que hay en la mente de las personas. Entonces ahí vemos la ratificación de la iglesia por parte del Señor, que está fundada sobre él, sobre la declaración de Pedro, no sobre Pedro, porque Pedro es un hombre débil y finito que lo negó posteriormente. Básicamente era eso. Gracias, hermano Víctor. Sí, también iba a hablar acerca de que el Señor es la cabeza, el fundamento, en Mateo 16. Y en el 18, que el Señor da la autoridad, pero primero aclara que si es un creyente, ¿sí? Él no dice, si cualquier persona peca contra ti, no. Él habla así, un hermano. Entonces está hablando también de que si es una persona creyente, tenemos la autoridad de hacerle saber su falta en amor, obviamente, y pues vemos la disciplina allí. También puedo ver en Mateo 18 la unidad, porque el versículo 19 habla de que si dos personas se ponen de acuerdo, es muy difícil que dos personas se pongan de acuerdo, pero vemos que en el Señor es posible. Entonces es la unidad de ponernos de acuerdo, y lo más importante en el 20 al final es que el Señor va a estar en medio de la iglesia, de los que se reúnen en su nombre. Listo, muchas gracias, mi amor. Vamos a ver algunas cosas
que nos cuenta acá, y pues prácticamente ustedes dijeron la mayoría de lo que vamos a ver aquí. Bueno, en el primer texto nos habla acerca de las llaves del reino y en el segundo nos habla acerca también de la disciplina de la iglesia. Y nosotros encontramos acá que la iglesia, le das a la siguiente porfa, tiene una autoridad para identificar en la tierra quién es un ciudadano del reino, ¿sí? Y también pues en ese aspecto la iglesia puede representar a Dios en ese aspecto. Una autoridad que ha sido delegada por Dios, una autoridad que es distinta, por ejemplo, a la autoridad que Dios ha dado al Estado, ¿sí? En el Estado, por ejemplo, según lo que nos dice Romanos 13, dice que el Estado y los gobernantes tienen incluso la capacidad de matar si es necesario. Dice, no en vano llevan la espada para poder llegar a ejecutar algún juicio, si Dios lo permite. Pero la autoridad que es delegada a la iglesia no tiene, digamos, esa autoridad, por ejemplo, de ejecutar una muerte o algo así como el Estado, pero, por ejemplo, tiene la capacidad de expulsar de la comunión al que no pertenece al reino. Y un ejemplo claro que nosotros vemos en la Biblia es, por ejemplo, en 1 Corintios 5. Hay un caso, bueno, si quieren podemos verlo allí en la Biblia. Porque la Biblia, Pablo escribe allí y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, ni siquiera entre los no creyentes se menciona un pecado como el que está pasando allá en la iglesia. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros, esa es digamos, la condena que está haciendo Pablo, estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y acá nosotros encontramos una de las cosas que la iglesia, por ejemplo, tiene autoridad de ejecutar. ¿Con qué fin? No es que esa persona, mejor dicho, es un pecador, entonces sale de la iglesia. ¿Sí? No, pues esta iglesia estaría vacía. Todos nosotros entraríamos en ese paquete porque somos pecadores. El detalle no es en el hecho de que una persona estando en la iglesia pueda cometer un pecado. Nosotros como creyentes pecamos. El detalle es que como iglesia hay un pecado visible, evidente, el cual no está siendo condenado, sino que por el contrario se está conviviendo con ese pecado y todos callan y todos permiten ese pecado. ¿Y qué pasa? ¿Eso representa a un Dios santo? Evidentemente no. La iglesia, dice Pablo en este caso, ustedes debieron haberse lamentado y debieron haber quitado en medio de ustedes el que cometió tal acción. Así que como iglesia también hay esa autoridad que Dios mismo ha permitido dentro de las cosas bíblicas que nosotros encontramos, ¿con el fin de qué? Con el fin de preservar la santidad de la iglesia, con el fin de que la iglesia pueda crecer más en semejanza a Cristo. Y entonces hay momentos en los que también, aunque sean difíciles, son necesarios de tomar en decisiones eclesiales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un pastor debe estar cuidando sus ovejas, y si en medio de sus ovejas hay un lobo, ¿el pastor lo va a dejar tranquilo? No se puede, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que vamos a ir mirando a través del tiempo, particularmente en temas, por ejemplo, de cuando hay una excomunión en la iglesia, cuando hay un caso, por ejemplo, de disciplina que va a ser juzgado, cuando hay, por ejemplo, la necesidad de haber restauración. Son cosas que vamos a ver posteriormente. ¿Le puedes dar a la siguiente, porfa, Kevincito? Gracias. ¿Por qué Cristo es distinto de un presidente? Ya vamos a ver acá varias diferencias de lo que es la autoridad, por ejemplo, del Estado y la autoridad que hay en Cristo. Vamos a ver. Veas, porfa, allí, si quieres, a todas. Bien, por ejemplo, Cristo es distinto a un presidente, que Cristo es poderoso y el presidente es débil. Cristo tiene su imperio, Él es un rey y que va a reinar eternamente. Un presidente es puesto por Dios. En cuanto a Cristo, nosotros vemos que Él es eterno y un presidente es mortal. Cristo es trascendente y un presidente es intrascendente. El Señor es santo y un presidente es pecador.
Cristo es justo, un presidente es injusto, y pudiéramos ver cualquier cantidad de contrastes distintos a por qué nosotros, por ejemplo, tenemos a Cristo como cabeza en la iglesia y no tenemos, por ejemplo, el Estado, ¿sí? Porque son autoridades distintas que Dios ha puesto para funciones distintas, y que esta autoridad que está puesta en Cristo como cabeza de la iglesia cumple para lo que Dios también ha planeado para su misma iglesia. ¿Y qué son las cosas que Dios ha planeado para su iglesia? ¿Le das a la siguiente, por favor? ¿Qué son las cosas que nosotros vemos de la definición de la iglesia y que hacen parte de Cristo como cabeza, que hace parte de las prácticas que nosotros tenemos? Por ejemplo, en cuanto a la iglesia, nosotros sabemos que es un grupo de creyentes que son bautizados por el Espíritu Santo en un mismo cuerpo, según la Biblia nos revela allí en 1 Corintios 12. Estábamos ahorita haciendo un recorderis de la iglesia universal. ¿Cuándo una persona hace parte de esa iglesia? Bueno, cuando es creyente y como creyente ha sido inmersa en este cuerpo universal de creyentes por el Espíritu Santo. Bien, a eso lo podemos llamar nosotros también salvación, que viene exclusivamente porque el Espíritu Santo ha dado vida a esa persona que estaba muerta espiritualmente. Entonces ahí encontramos la obra de salvación. Tiene una reunión regular la iglesia, a eso lo llamamos nosotros comunión, pero también no solamente en la reunión para enseñanza, pero también de pronto para darnos ánimo, de pronto para comer la cena, o de pronto para cualquier otra actividad que requiera esa unidad de comunión. La iglesia tiene la responsabilidad mutua de toda la congregación de confirmarse y de supervisarse, ¿sí? Y eso hace parte de las cosas regulares que nosotros hacemos como iglesia. A eso lo podemos llamar o denominar discipulado. ¿Cómo estamos pendientes los unos de los otros? Y de hecho, pues ahorita, bueno, no creo que alcancemos ya, si Dios permite lo vamos a ver en 8 días, la necesidad de ese discipulado, cómo es el cuidado de unos con otros. Y de hecho, seguro ustedes lo han leído en la Biblia, están leyendo un versículo y al final de ese versículo a veces dice los unos a los otros. ¿Lo han leído en algún momento? Son prácticas de la iglesia. Por ejemplo, soportando los unos a los otros. ¿Usted soporta a su hermano? Bueno, es un mandamiento. Bien, el propósito de representar oficialmente a Cristo y su gobierno en la iglesia. ¿Cómo se consigue eso? Pues a través de la vida santa, de poder vivir el evangelio, pero también hablando el evangelio. Representamos a Cristo oficialmente a través del evangelismo. Hablamos las verdades bíblicas. Estamos comentando, como decía Santi en el versículo ahorita de 2 Corintios, a otros, reconcíliense con Dios, como si Dios mismo fuera el que estuviera diciendo, reconcíliase. Nosotros tenemos ese papel, es el ministerio de la reconciliación que nos habla Pablo también allí en ese mismo pasaje de 2 Corintios 5. Y finalmente, pues la práctica de la predicación y de las ordenanzas para lograr los propósitos de la iglesia. ¿De qué nos sirve a nosotros enseñar y escuchar las predicaciones si no vivimos de acuerdo a estas cosas? Es algo sin sentido, no debería ocurrir, aunque ocurre lastimosamente. Pero el ánimo de la Biblia, no solo en un pasaje, sino en varios, encontramos cosas como, por ejemplo, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. A eso nosotros lo podemos llamar convicción. Todas las cosas que nosotros hacemos como creyentes deben estar hechas, ejecutadas por una convicción. Porque todo lo que nosotros hacemos como creyentes está motivado por nuestra fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que nosotros actuamos con convicciones bíblicas porque estas cosas, digamos por ejemplo, cuando yo creo y he entendido y tengo la convicción que mentir, por ejemplo, es pecado y desagrada a Dios, deshonra a Dios, no hace parte de representar a Dios, lo creo firmemente en mi corazón, pues las mentiras van a ser algo ajeno a mi vivir cotidiano. Y así con cualquier otra enseñanza que pudiéramos aprender y que traiga convicción Dios al corazón. Estas son cosas naturales que pasan
en la iglesia. Vamos a dejar una tarea y si quieres, por favor, le das a la siguiente. ¿No? Ok, bueno, listo. Entonces, vamos a dejar una tarea que tiene que ver acerca de la membresía y son 3 preguntas. Primero, ¿qué se necesita para ser miembro de una iglesia local? ¿Sí? ¿Qué se necesita para ser miembro de una iglesia local? La segunda es, ¿por qué es importante la membresía? ¿Listo? La primera es, ¿qué se necesita para ser miembro de una iglesia local? La segunda es, ¿por qué es importante la membresía? Y la tercera, ¿cuáles son las responsabilidades del miembro de una iglesia local? ¿Sí? Esas son 3 preguntas para que, por favor, ustedes la piensen en su casa, vayan meditando acerca de la membresía y si Dios permite, vamos a vernos de aquí en 15, ya que pues en 8 tenemos algo preparado también especial. ¿Repito las preguntas? Ok, listo. Pregunta número 1. ¿Qué se necesita para ser miembro de una iglesia local? Segundo, ¿por qué es importante la membresía? Y tercero, ¿cuáles son las responsabilidades de un miembro de la iglesia local? ¿Listo? Vamos a orar un momentico. Amado Señor, queremos darte gracias que permitas que estemos aquí con mis hermanos. Te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, por las cosas que podemos seguir aprendiendo, Señor, de tu palabra. Y que por favor nos ayudes también a seguir meditando en ella, que los principios que podamos ver en ella, por favor nos ayudes a arraigarlos como convicción fuerte en nuestro corazón, para que también podamos vivir de acuerdo a lo que te agrada a ti. Gracias, Señor, por mis hermanos, por este tiempito que pudimos estudiar acerca de la iglesia y que por favor nos sigas dando entendimiento y disposición en el corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.